Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Una vez más estamos aquí entonces en esta plataforma de YouTube para traerles un mensaje. Ustedes ya bien me conocen, mi nombre es Elena Saavedra y estamos en Viña del Mar, Chile, mi ministerio MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. En esta tarde traemos un tema relacionado también a la escatología que ya es consumada. Así que vamos a comenzar rápidamente con este tema. Vamos a comenzar por el libro de Mateos 24. Ya lo hemos leído bastantes veces. Pero el título que le colocamos a este tema es el siguiente: ¿será que ellos no leyeron Isaías? ¿Será que ellos desconocían las profecías? Estamos hablando de los discípulos de Jesús. Porque los discípulos de Jesús, ¿será que estaban familiarizados con el asunto del fin? Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Porque los que no estábamos familiarizados son las personas justamente que vivían en el siglo XXI. Pero ellos del siglo I, ellos lo tenían muy claro. Así que eso es lo que nos vamos a ver ahora. En Mateo 24, del 1 al 3. Usted ya lo ha leído, ya lo conoce. Y vamos a ver el versículo primero. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se estaba retirando, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, Jesús, les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, en particular, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces ellos tenían en su mente ya claro de que en un final de un siglo vendría entonces el Señor, porque aquí dice: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces lo que entendemos es que los discípulos, ellos estaban conscientes de que en la caída de Jerusalén, en el fin, sería allí, en el fin de esa dispensación, en el fin de la ley mosaica. En ese tiempo que Jesús estaría regresando, porque usted puede ver desde el capítulo 23 del libro de Mateos, usted ve aquí cómo Jesús está exhortando y está hablando duramente a los fariseos, a los judíos que estaban allí, que eran los escribas y los fariseos, y los llama de hipócritas. Y comienza entonces a hablarles a ellos como serpiente, generación de víboras. Usted ve cómo el Señor allí dice: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Que ya hemos hablado del infierno también, del Gehenna, que ya hemos hablado que es el lugar de fuego. Dice: por tanto yo aquí os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis, y en vuestras sinagogas, y perseguiré de ciudad en ciudad. Entonces el Señor Jesús está dándole allí una dura a los judíos que eran los apóstatas de la fe y de la fe en Jesús. Entonces al final del 36 dice: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué es lo que vendría sobre esa generación? Allí vendría entonces el juicio, que usted tendría que leer la página del versículo 13 del capítulo 23 en adelante. Usted siga leyendo el capítulo 24 y continúe leyendo el capítulo 25, porque este es el sermón apocalíptico, profético, que el Señor entrega. Y esto es entonces, en este lugar donde nosotros encontramos la llave para entender sobre la venida del Señor. En estos 3 capítulos usted encuentra toda una revelación escrita en la palabra de los discípulos conocían. Claro que ellos conocían, por eso preguntaron:
Respondiendo Jesús le dijo: ¿ves todo esto? Es cierto, digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero todo este sermón apocalíptico sucedería entonces en Jerusalén, en el fin de una era, en el fin de una dispensación. En este caso sería el fin de la ley mosaica, fin de ese aión, fin de aquel siglo, porque ellos preguntan aquí, ¿y cuándo? Diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces ellos sabían perfectamente que en el final de una era, en el final del siglo, entonces vendría el tiempo del fin de esa dispensación, que era la ley mosaica, y allí es donde se produciría entonces el cambio de esa dispensación, el cambio de ese pacto. ¿Ve? Ellos estaban conscientes que con el templo destruido resultaría ser el fin de aquella dispensación mosaica, que hasta entonces estaba en pie por causa del templo existir. Estando el templo de pie existía la ley, pero al caer el templo, entonces esa dispensación saldría. Y cuando decimos que es el fin de ese siglo, el fin de esa era, el fin de esa dispensación, en griego nosotros entendemos que la palabra es aion, y aion significa aquí tiempo marcado por su característica moral y espiritual. Sería el fin de ese tiempo con esas características. ¿Ve? Entonces, ¿cómo podemos ver asociado este pasaje de Mateo 24 y Mateo 25 con Isaías 25 del 1 al 9? Porque para poder entender este sermón profético de la destrucción del templo, que lo dicta Jesús a sus discípulos, entonces los discípulos tendrían ellos que recordar las profecías que estaban en el Antiguo Pacto. Y son profecías que no solamente con un solo profeta que trajo en las profecías del fin el tiempo del fin, sino que podemos ver asociado este pasaje del sermón apocalíptico del Señor a través de los profetas del Antiguo Pacto. Y eso es lo que estamos entonces viendo en esta tarde. También vemos perfectamente cómo el Señor exhortó a los fariseos, llamándoles también de raza de víboras, porque ellos no estaban queriendo entender, porque usted tiene que tener paciencia para poder querer entender lo que el Señor hizo en aquel tiempo. Y allí es donde nosotros tenemos a veces gran dificultad, porque las personas no tienen esa paciencia de examinar, de quedarse en la plataforma escuchando hasta que pueda en su mente venir el entendimiento. Porque no es de la noche a la mañana que usted va a aprender todo esto, tiene que tener un tiempo de meditación y estudiar un poco conforme a los mensajes que le hemos podido traer. Entonces, cuando llega el capítulo 24 y el capítulo 25, se trata sobre la caída del templo y la destrucción de la ciudad de Jerusalén, que sería en ese tiempo entonces la venida del Señor. Y pareciera que los discípulos desconocían o fueran ignorantes en relación al fin escatológico que fue anunciado por Isaías y otros profetas. Pareciera que fueran ignorantes, mas no, ellos conocían, porque la pregunta que le hacen, ¿cuándo serán estas cosas? Ellos conocían las escrituras de los profetas. ¿Ven? Y allí es donde nosotros a veces acabamos errando, porque no vamos a estudiar las profecías en sus tiempos, cuándo fueron y para qué fueron dictadas esas profecías por los profetas hacia el tiempo de la ley final, el final de la ley. Entonces, el sermón narrado sobre el fin sería en consecuencia de la manifestación de la venida del Señor,
que es la parusía. Pero para los futuristas, esa parusía que está escrita en Mateo 24, 25, pero para los futuristas esta explicación de Jesús es motivo de pronósticos alarmantes, repentinos, y que todos se forman en fracaso, porque viven pronosticando Cristo viene en cada desastre ecológico que hay en el mundo, cada terremoto, y ahora vino la pandemia, dijeron que también ya era Cristo regresando, Cristo viene, prepárate hermano para el encuentro con tu Señor. Y ahora pasa la pandemia y ahora viene entonces el caso Ucrania-Rusia, que ya también entonces los alarmantes ya están allí colocando estos mensajes, estos pronósticos alarmantes para el pueblo cristiano. Y eso lo escuchamos todos los días por las redes sociales. Y la gente que no conoce la palabra de Dios cree todo lo que recibe. ¿Ve? Todo lo que escucha lo cree. Así que, aplicando este texto de Mateo 24, ellos siempre están colocando Mateo 24, el versículo 1, 2 y 3, como para los tiempos nuestros, como para nuestros días. En consecuencia que sabemos que eso fue para el siglo I, porque el Señor está hablando allí a sus discípulos. ¿Y cómo nosotros sabemos que es para ellos? Porque en el versículo 36 del libro de Mateo, capítulo 23, dice así: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y en el capítulo 24, el versículo 34, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces por aquí nosotros tenemos muy en claro de que fue para aquellos días, no para nuestros días y no para nuestros tiempos. Entonces, eso no tiene lo que ellos proclaman, que ellos alarman a la población cristiana, evangélica. Eso no tiene ninguna connotación con nuestra realidad siglo XXI, ninguna realidad con los tiempos escatológicos del fin, porque ya son consumados. Muchas profecías del Antiguo Pacto referentes a los tiempos finales de aquella era, de aquella dispensación, anunciaban lo que acontecería para esta época del siglo I. Entonces anunciaban la resurrección de los muertos, la salvación, el juicio final, la venida del Señor por sobre las nubes, la destrucción de Jerusalén, el templo destruido, la era del fin escatológico. Todo eso vendría entonces con la manifestación del Señor por sobre las nubes. Y todo eso fue profetizado y tratado por los profetas del Antiguo Pacto. Porque nosotros decimos del Antiguo Pacto, pero los profetas son del Antiguo Pacto. No existe más profeta hasta Juan Bautista. De allí en adelante no existe más el ministerio profético. Así que ese es un tema también que tenemos allí sobre los dones espirituales, que es un tema también importante que usted procure en nuestro canal. Tenemos allí videos ya también con este tema de los dones espirituales. Pero decíamos, hasta Juan Bautista imperó el ministerio profético. Y todos estos profetas entonces trataron de estos acontecimientos. Los profetas son Oseas, Joel, Miqueas, Isaías, Jeremías, Daniel, todos esos profetas. Entonces trataron con la situación del final de los tiempos, final del siglo, que sería entonces en el año 70 que ocurrió todo esto. Entonces existen dos pasajes bíblicos que podemos traer en esta ocasión. Podríamos traer muchos versículos y muchos textos que hablan proféticamente del tiempo del fin. Pero nosotros nos hemos
limitado a traer dos por causa del tiempo. La gente no tiene paciencia para escuchar estos temas que son tan importantes, y principalmente en estos tiempos que se viven de tanta manipulación que hay dentro de las propias iglesias. Así que en Isaías 25 vamos a ver el profeta Isaías, donde él viene entonces trayendo la profecía muy, muy interesante. Vamos a llegar aquí al libro de Isaías, en el capítulo 25. Aquí estamos en el capítulo 25, versículo 1 del 1 al 9. Está un poco extenso, pero lo vamos a leer porque es muy necesario. Así que dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Versículo 2: porque convertiste la ciudad, que viene una profecía para este tiempo, el tiempo del fin. No el final de los tiempos, sino que el tiempo del fin. Aquí dice lo siguiente, versículo 2: porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina. El alcázar de los extraños ya no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Nunca jamás. Habla de la ciudad fortificada, que era la ciudad de Jerusalén, que estaba rodeada de muros muy fuertes. Esa es la ciudad fortificada y quedaría en ruinas. Esto ya es la profecía de Isaías, 560 años antes de Cristo, más o menos. Versículo 3 dice: por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza menesterosa en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos, de los violentos, es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Nube, cuando él vino por sobre las nubes. Versículo 6: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete. Aquí ya vamos pasando el tiempo del juicio y vamos llegando al tiempo del banquete. Dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Cuando él habla del banquete, este banquete es el encuentro de Jesús con su iglesia. El encuentro de Jesús con su iglesia cuando vino por sobre las nubes en el año 70, después del juicio. Entonces él establece su reino, y es allí entonces donde se produce como las bodas, el encuentro, las bodas del Cordero, que tanto decíamos nosotros que iríamos a estar viviendo con el Señor y iríamos a participar en las bodas del Cordero, y nos iríamos a sentar en la mesa con Él, y Él entonces nos iría a servir. Eso es lo que se ventila dentro de las iglesias religiosas, donde estábamos acumulados todos como niños sin entendimiento. Pero ahora el Señor ha traído luz a nuestro entendimiento y vamos entendiendo las profecías. Así que veamos, aquí llegamos al versículo 7, al versículo 6. Y destruirá este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Es decir, Él colocará en descubierto a todos los pueblos, que era de aquellas circunferencias en el tiempo de aquel lugar, alrededor de Jerusalén, y el velo es lo que cubre, ¿cierto? Hay un velo que cubría, entonces ese velo también se puede llamar la ley mosaica, porque nosotros por la ley mosaica nos estábamos dirigiendo y siguiendo todos los rudimentos de la ley, diezmos y todo eso, nosotros cumplíamos con eso. Pero hoy en día vemos, a través de la escatología consumada,
de que la ley ya fue retirada en el año 70, justamente en el tiempo de la parucía, en el tiempo en que Jesucristo vuelve por sobre las nubes a Jerusalén y derriba el templo, que eso es lo que está en Mateos 24, versículo 1, 2 y 3, y todo el capítulo usted lo puede leer, y que fue en aquella generación, fue en el año 70 después de Cristo. Versículo 8 dice: destruirá la muerte para siempre, porque dice que Él vendría y destruiría entonces la muerte, que era el último enemigo, porque la muerte entonces imperaba en aquel tiempo. Y no estamos hablando de la muerte física, sino que la muerte espiritual. La muerte espiritual que aseguraba entonces a los hijos de Dios, estaban sujetos hasta el tiempo de ese fin, para cuando Él dese fin a la muerte, que era el último enemigo, entonces allí vendría la resurrección de los muertos. Era la resurrección la que ellos esperaban, sus familiares, los que estaban ya durmiendo, entonces estaban esperando esa resurrección, que también no es física, eso fue también espiritual. Y aquí dice así: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Jehová lo ha dicho. Versículo 9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado. ¿Ve cómo ellos esperaban? Esto es profético para el tiempo del nuevo pacto. Este es el tiempo para el tiempo de la generación de Cristo, de la generación de los discípulos, ya de los apóstoles. Entonces los profetas, ellos tenían toda la indicación, y los apóstoles ya conocían estos tiempos proféticos y sabían que esos tiempos proféticos ellos ya lo estaban viviendo. Cuando le preguntaron al Señor Jesús: ¿cuándo sucederán estas cosas? Versículo 34 de 24 de Mateo dice: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces ellos conocían muy bien, ¿ve? Y se dirá en aquel día: aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Ve? Era el tiempo de la salvación. Eso está entonces en Mateo 24. Entonces, no es que los discípulos no conocieran o que fueran ignorantes. Ellos sí conocían. Ellos conocían el tiempo escatológico también de los tiempos que ellos estaban viviendo por causa de la profecía. Y el sermón entonces apostólico es muy importante que usted lo lea, que usted lo entienda y que examine lo que está escrito allí a la luz de la palabra. Entonces en Isaías 25 nosotros estamos viendo de que también en Romanos 9, que también lo vamos a estudiar un poquito acá, libro de Romanos y el capítulo 9. Aquí tenemos el capítulo 9, dice lo siguiente, 25 al 28. Romanos 9, del 25 al 28, dice: como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea, había un pueblo que esperaba. Era un pueblo, el remanente, que esperaba la venida del Señor, que ejecutaría entonces allí la sentencia sobre la tierra. Allí traería entonces la justicia con prontitud. Y eso es lo que Isaías está también profetizando. Entonces, en el tiempo del nuevo pacto, en el tiempo de los apóstoles, como el apóstol Pablo, ellos ya estaban viviendo esa época que fue profetizada por Isaías. A eso es lo que estamos queriendo entregar esto. El versículo 29 dice: y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Pero aquí estamos entendiendo
que el Señor le hace entender al apóstol Pablo que ya se estaban viviendo esos tiempos. ¿Ve? Entonces Romanos 9, 25, 28, para que usted tome nota allí y vaya anotando los versículos, porque es muy importante. Y vemos entonces en Isaías 25, ya vimos que allí está marcando el tiempo, en el versículo 2, el tiempo del juicio. En el versículo 7 habla sobre la antigua dispensación que sería removida. En el versículo 8 habla que el Señor lo dijo, y en el versículo 9 dice, eso es lo que está anunciado. El Señor a sus discípulos se lo dice entonces en Mateo 24, 25. Y el banquete entonces es el casamiento que fue realizado en consecuencia de la remoción del antiguo pacto. Jesús y la iglesia. ¿Ve? Jesús siendo el cabeza y la iglesia siendo su cuerpo. Allí vemos entonces y cuando digo iglesia iglesia contemporánea desde el tiempo de los apóstoles al tiempo de hoy. Iglesia somos nosotros, iglesia también como congregación. ¿Ya? En la caída entonces del templo de Jerusalén viene entonces el Señor realizando allí este pacto de Jesús con la iglesia. Es el casamiento. Pero es aquí donde se pierde la tradición religiosa en no examinar las profecías, y por eso esperan que aún esto venga a acontecer en algún tiempo. Pero no ven a Jerusalén, que ya está destruida. No ven el templo, que ya no existe. Porque eso está en la historia. El banquete mesiánico ya ocurrió en consecuencia de la destrucción de Jerusalén, que allí también fue removida la maldición de la muerte proveniente del pecado, proveniente de la ley. Allí hubo un cambio de alianzas, pero la tradición religiosa espera este evento para los días nuestros, para los días actuales, para los días de nuestro tiempo, cuando todo esto tuvo su etapa en la destrucción de Jerusalén. Basta usted llegar si no puede ir a Jerusalén, usted puede entrar en el Google y allí usted puede procurar ver la ciudad de Jerusalén antigua. Usted vea que esa ciudad está destruida y no se levantará jamás, porque así lo dijo Dios a través de los profetas. No se levantará, no se restaurará jamás esa ciudad de Jerusalén. Estamos hablando de la Jerusalén antigua. Y el templo también. Muchas personas dicen, pero quedó el muro. Sí, el muro está allí porque el muro tenía que quedar allí para que se fueran a lamentar. La lamentación de los judíos de esta época, que ellos van allí, van a lamentar lo que sucedió en ese tiempo por sus antepasados. Van a pedir perdón, van a lamentar lo que sucedió. ¿Ve? Que vino entonces esa destrucción como un juicio de Dios por sobre los judíos que eran de aquella época apóstatas. Inclusive los judíos le dijeron a Jesús, si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de nuestros padres, nosotros no participaríamos, ¿eh? de esos flagelos, no participaríamos de eso. ¿Cómo no participarían? Imagínese usted si cuando Jesús estaba para ser liberado o para ser crucificado, todos ellos gritaron allí, crucifícale, crucifícale. Cuando dijeron, que sale Barrabás, suelto, libre, liberamos a Barrabás o liberamos a Jesús. Y entonces que dijeron así, libera ¿a quién? A Barrabás. Y a Jesús lo crucificaron. Entonces la misma generación, continuó la misma generación de aquellos padres que fueron entonces los apóstatas. Pero la tradición religiosa continúa esperando a ese evento como que fuera para este tiempo. En el versículo 8 dice que enjugará toda lágrima. Dice también en Apocalipsis 21:4, en el libro de Isaías 25 y el versículo 8,
Isaías 25, versículo 8, dice que el Señor destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima. Y esto es lo que está escrito en Apocalipsis. Y eso está escrito en Apocalipsis 21, versículo 4, para que usted lo tome nota. Porque todo lo que se está diciendo aquí en Isaías, que es la profecía para los tiempos de ese fin, están también en el libro de Apocalipsis. Porque todo lo que está allí en Apocalipsis es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Pacto, que vinieron a través de todos los profetas. Entonces, en eso es donde la iglesia ha dejado de buscar los tiempos y a entender las profecías a través de la escatología que ya es consumada. ¿Ve? Así que usted en Apocalipsis 21:4 usted puede ver allí que toda lágrima, el Señor dice aquí, versículo 8, ¿no? Dice, y el Señor destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Si Jehová lo dijo, se cumplió acá en Apocalipsis. Y Apocalipsis 21:4. Entonces, ¿por qué tendría que retirar todo eso? Porque el pueblo vivía en opresión, el pueblo vivía bajo un yugo. Cuando Jesús vino, dice que el yugo de él era suave, pero el yugo que ellos tenían era pesado. La ley era penosa. La ley allí en ese tiempo ¿por qué tendría que enjugar la lágrima de los ojos? Porque en aquel tiempo, el tiempo de la ley, en aquella antigua dispensación, había mucho luto, llanto, dolor, angustias. Había que cumplir todos los rudimentos. El justo era justificado solamente por obras, por sacrificios, y era penoso. Era por rituales, por ceremonias, por oblaciones. No eran libres. Entonces había un yugo pesado sobre ellos. Pero el Señor Jesús vino para libertarnos y nos libertó de eso. Pero todavía la iglesia cristiana evangélica en el mundo entero no ha entendido esto. ¿Por qué? Porque no examina las escrituras, no examina las profecías. ¿Ve? Entonces, es un momento en que nosotros estamos viviendo, en donde allí está un enfrentamiento bélico, ¿cierto? De este país, Rusia, con Ucrania. Y ya nuevamente las voces se levantan, esas trompetas falsas, diciendo Cristo viene, y no es nada de eso, hermanos. Esto va a pasar. La pandemia está pasando, esa guerra va a pasar, y van a venir otras. Porque en Eclesiastés 1:4 dice, si usted lo lee, Eclesiastés 1, del 1 al 10, usted lea allí. Usted va a quedar completamente acreditando en lo que estamos hablando. Porque allí dice que todo es cíclico. Generación va, generación viene, y la tierra permanece para siempre. Entonces todo es cíclico. Guerra, terremotos, tsunami, volcán, maremotos, tornados, todo eso es cíclico. ¿Ya? Entonces, sigamos aquí. Esos sacrificios fue lo que el Señor retiró. Nosotros estamos libres, completamente libres, guiados por el Espíritu de Dios. Hoy en día nosotros necesitamos enseñar esto. Y usted que está aprendiendo y estudiando con nosotros allí en la plataforma, tome nota, examine, estudie y comunique, porque hay mucha gente sufriendo dentro de las propias congregaciones bajo un yugo de todas estas ordenanzas dentro de las iglesias. No lo digo yo, lo dice el Señor en la palabra. 1 Corintios 15, vamos a ver dónde encontramos aquí el 1 Corintios 15. Vamos a llegar aquí, estamos rápido, estamos llegando al tiempo ya. Esta carta fue escrita en el año 55 después de Cristo, perdón, 55 después de Cristo. 1 Corintios 15,
51 al 58 vamos a leer. 1 Corintios 15, el libro del 51, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. El apóstol Pablo está entonces hablando aquí a sus discípulos, podemos decir, a los discípulos de Jesús y a todos los que estaban allí en las iglesias por donde él corría, enseñando como un trompeta, llevando el evangelio de la gracia hasta el tiempo que fue determinado, porque tenía que pasar por todas esas regiones, predicando en esos viajes misioneros que él hizo. Llevó el evangelio de la gracia a todo ese pueblo. Y aquí dice: os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando dice dormiremos, significa de que algunos de ellos no quedarían durmiendo, porque la resurrección de los muertos ya tendría que haber, porque llegaría el tiempo de la resurrección. Dice: pero todos seremos transformados. Esto, cuando dice transformado, es para aquellos que estaban vivos. Aquí el misterio es grande para entenderlo, pero el Señor le dio la revelación. Dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Transformados, habilitados. Transformados serían aquellos que estaban bajo tierra, de lo incorruptible a lo corruptible. No, de lo corruptible a lo incorruptible. Pero ellos, los que estaban vivos, llegaron al Señor, y el Señor vino, y hubo muchos allí de sus discípulos, seguidores de Cristo, que estuvieron en el tiempo de la parucía. Ellos fueron habilitados para, cuando salir de esta tierra, no dormir, sino que pasar directo por esa resurrección, directo entonces a la vida eterna, sin tener que pasar por el tiempo de dormir su espíritu en la tierra. ¿Ve? Digamos, dice, vamos a llegar al versículo 58. Y en un momento, y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es lo que estamos hablando, que eso también está en 1 de Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Recordamos que esto es el tiempo del año 55 del primer siglo, cuando el apóstol Pablo está hablando que ya llegaría el tiempo, que fue en el año 70, la parucía. Pero todo lo que ya estaba en el antiguo pacto se estaba cumpliendo aquí, ahora, en este tiempo, que se está hablando sobre la venida del Señor, en el tiempo del apóstol Pablo, no en el tiempo nuestro. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la vida, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando el apóstol Pablo está hablando en el año 55, es para ellos. Nosotros tomamos también mucho de lo que el apóstol Pablo habla, pero en relación a la resurrección de los muertos, en relación a la parucía, eso ya sucedió. Así que vemos entonces que en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo, con todas esas iglesias, estaban atentos al tiempo de la venida del Señor. Así que el hombre en ese tiempo era justificado por las obras, mas hoy somos justificados solamente por la fe. No necesitamos de los rudimentos de la ley, porque no somos partícipes hoy en este tiempo
de la venida del Señor. Así que en Isaías 65, 8, usted lo puede anotar allí, Isaías 65, 8 sería la segunda palabra de profecía que vamos a traer para este estudio y terminando Isaías 65, me parece que es el último versículo, es el último capítulo del libro de Isaías, no 66, pero estamos en el 65, vamos a leer el versículo del 8 al 12. Isaías 65, usted lo puede leer en casa del 8 al 19, muy importante. Pero vamos a leer acá por falta de tiempo, del 8 al 12. Y dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Será Sarón para la habitación de ovejas, y el valle de Acor como majada de vacas para mi pueblo que me buscó. Vamos a llegar al versículo 12. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministras libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada. O sea, el tiempo del juicio. Vea que el tiempo que vino el Señor no es el tiempo de hoy, no es el tiempo de esta guerra que está allí, Ucrania con Rusia, porque el armamento que está allí en esta guerra es un material bélico muy diferente a espada. Hoy en día es bomba atómica, hoy en día son otros armamentos, no es la espada, en ese tiempo era la espada. El Señor dice, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Entonces usted ve aquí, en esta profecía que usted puede leerla con calma y ir estudiando, usted va a encontrar que este es el tiempo que está relacionado a la parucía, el tiempo del año 70. Usted también lo puede ver eso en Romanos 10, versículo, aquí mismo podemos ver un versículo, el 1 y el 2. Fui buscado por el que no preguntaban por mí, dijo el Señor. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus propios pensamientos. Usted encuentra eso en Romanos 10 y el versículo 21, si usted lo puede anotar allí. Entonces, el apóstol Pablo estaba hablando también sobre las profecías de Isaías, que se estaba cumpliendo en el primer siglo. Todas las profecías ahora ya son cumplidas. Todas las profecías y todo lo que el Señor ya habló en Mateo 24, los discípulos lo sabían. Ellos sabían perfectamente ya lo que se aproximaba. Y para terminar vamos a ver un versículo que está en Miqueas, ya lo dejamos más o menos cerca. Miqueas 3, versículo 11 y 12 dice: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros, Sión será tomada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de un bosque. Entonces, la ciudad quedó en ruinas, y hasta ahora se percibe que continúan esas ruinas que se pueden observar a través por los canales de Google.
Las profecías ya se cumplieron. Jerusalén se tornó en un montón de ruinas. Se cumplieron todas las profecías. Nunca más sucederá algo igual. El problema en todo es que los futuristas no saben leer las profecías. Y esas profecías fueron dictadas por el propio Dios. Pero usted lea, usted entienda, usted busque a través de la iluminación del Espíritu de Dios. Y con certeza Dios iluminará su entendimiento para poder comprender y salir de la ignorancia espiritual. Así que le damos muchas gracias en esta tarde y esperamos que yo haya podido traer un texto que le vaya esclareciendo cada día. Tenemos también unos otros videos que van a ser colocados en la plataforma aquí para que usted pueda continuar viendo otros mensajes. El mensaje anterior a este fue el mensaje que le recomendamos también, en donde es un tema muy especial, porque yo siempre anoto todo acá, y ese tema es muy importante para que usted habla de Tito, que será que fue Tito, el general Tito, el hombre de la iniquidad. Eso es muy importante, saber quién fue el hombre de la iniquidad, ¿ve? Porque también se decía que sería él el hombre de la iniquidad, pero no es, fue otro ser. Así que el tema también es muy importante que usted tiene para leer allí, que lo vamos a colocar aquí también. Dice, el título se llama: si el Señor Jesús no vino en el año 70, entonces no hay cristiano salvo. Son temas muy importantes que usted necesita conocer. Le damos muchas gracias por haber participado y esperamos que haya tenido paciencia de escuchar este mensaje, que son temas bíblicos de la escatología ya consumada y vienen a través de la interpretación del método de interpretación que es el preterismo pleno. Le damos muchas gracias a usted y lo dejamos cordialmente invitados para una otra oportunidad de traer un nuevo mensaje. Le pedimos siempre que usted entonces accione la campanita, coloque un me gusta, haga un comentario. Yo he visto algunas personas que han colocado unos comentarios y le he ido respondiendo a medida que yo lo he ido revisando. Así que le pedimos a usted entonces que envíe estos mensajes para aquellas personas que se interesan para conocer la verdad. Y así entonces en esta tarde los dejamos para que el Señor continúe trabajando en usted, en su mente, esclareciéndole y lo continúe bendiciendo. Gracias y paz.